fuerte. Gloria a Dios. Primera de Samuel 2, primer libro de Samuel, capítulo 2. Y estamos en el versículo, vamos a estar en el versículo 27 y vamos a detenernos en el 30. Gloria a Dios. ¿Tiene conmigo? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 27 al 30. Gloria a Dios. Bienvenidos a todos, hermanos, y los que nos escuchan por los medios. Que Dios bendiga su vida, y nuestro deseo es que Dios hable a su vida y que podamos responderle a Dios tomando decisiones para vida eterna. Dice así la palabra del Señor, primera de Samuel, capítulo 2, y su versículo 27 al 30. Entonces, un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: así dice el Señor, ¿no me revelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón? ¿No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí? ¿No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel? ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? ¿Y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Dice esta otra versión en el verso 30. Solo quiero leer el verso 30. Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Gloria a Dios. En este tiempo que Dios nos permite una vez más compartir su palabra, quiero estar, hermano, pido su atención 100%, que no hayan distracciones, porque muchas veces Dios, en muchísimas ocasiones, Dios está hablando directamente, hermano, a tu corazón y a mi corazón. Dios está hablando, pero es necesario que nosotros nos detengamos, que nosotros le demos la atención, la reverencia debida al Señor cuando Él habla. Cuando el Señor habla, hay que estar muy atentos, porque esa palabra que Dios trae puede ser una palabra de exhortación, una palabra de consuelo, o muchas veces una sentencia. Rápidamente vemos acá, haciendo un recuento de lo que está hablando este capítulo. Si podemos ponerle tema hoy: Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. ¿Puede decir conmigo usted en esta mañana: Dios honra? No les oigo. ¿Puede decir conmigo: Dios honra a los que le honran? Amén. Entonces, mire, Dios lo que hace cuando sus siervos, sus hijos, sus ministros
le honran, le dan la honra debida a su santo nombre. Entonces, quiero rápidamente ver con usted el significado para entender la palabra, de lo que significa la palabra honra. Viene del hebreo que significa kabod. Significa kabod, que implica gloria, honrar a Dios, y también aplica honrar a nuestros padres. Entonces, ¿cómo se honra? Rápidamente, ¿cómo se honra? En este caso podemos hablar de la honra a los padres. Hay mucho que hablar en otros, ¿verdad?, aspectos, honrar a que honra merece. Pero hoy vamos a enfocarnos en la honra para Dios. ¿Cómo usted y yo estamos honrando a Dios? Que decimos que le amamos y le conocemos. Dios merece, dice, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Hemos repetido muchas veces eso, ¿verdad? A veces hemos dicho, a Él sea la gloria, la alabanza, sí, amén, Él la merece. Pero cuando decimos toda la honra, sí, porque Él la merece, pero ¿cómo estoy honrando yo a Dios? Aquí voy a hacer un recuento rápidamente. Elí era era un hombre de Dios que tenía promesa de Dios. Sus descendientes, Dios había dicho que, hermanos, sus descendientes, sus generaciones iban a estar en el sacerdocio. Pero mire la razón por qué viene la palabra de Dios. ¿Por qué vino el hombre de Dios a decirle esto a Elí? Porque no honró a Dios. Hablando de un sacerdote, hablando de un ministro, hablando de un siervo de Dios, hablando de una oveja. Esto es para todos, para todos. En este caso estamos viendo el ejemplo de Elí. Entonces, Elí dice claramente, el Señor le está diciendo, yo los escogí a ustedes de entre las tribus. Yo les di a ustedes estos dones, les di estos privilegios, lo leímos ahí. El Señor les está diciendo, yo los escogí dentro de las naciones. O sea, qué privilegio Dios les dio, hermano, a ellos, para que ellos puedan sacrificar a Dios. Todos esos privilegios, tenían todo esto de parte de Dios. Pero más sin embargo, llega la palabra de Dios y le dice a Elí, por cuanto has honrado más a tus hijos que a mí. En otra versión dice, yo te destituyo del sacerdocio. Yo había dicho que tú y tu generación o tus descendientes iban a permanecer en el sacerdocio, pero ahora no va a suceder tal cosa. ¿Por qué? Porque, hermano, no honró a Dios como debía honrar. Y quiero rápidamente ver aquí, ¿qué pasó aquí? Los hijos de Elí hacían y deshacían, hermano, en la casa de Dios. Los hijos de Elí dice que agarraban a las jovencitas y fornicaban con ellos. Dice que agarraban la carne, hermano, antes de ser presentada ante Dios, hacían lo que se les daba la gana. Y dice que el pueblo le decía, Elí, tus hijos no andan. Hermano, le llevaron el reporte de que esa es la queja. Le advirtieron, le dijeron muchas veces, pero Elí, hermano, honró más a sus hijos. ¿Qué les dijo a sus hijos? Hijos, se oye entre el pueblo que ustedes no andan conforme a la ley, que no andan conforme a los mandamientos. ¿Qué es lo que se oye ahí entre el pueblo, hijos? Eso es actuar de una manera pasiva. Cuando un hermano, en este caso como líder, como ministro, estaba actuando de una manera pasiva, hermano, sin celo, sin actuar severamente, porque déjeme decirle algo aquí, nosotros debemos de honrar a Dios sobre todas las cosas, sobre tu esposa, sobre tus hijos, quien sea. Dios es el primero. Si realmente decimos que conocemos y amamos a Dios, entonces los hijos de Elí dice que hacían semejantes cosas. Ustedes no leímos todo el capítulo, pero ahí lo dice, que ellos, hermanos, eran unos impíos dentro de la casa de Dios. Pero ¿qué pasó? No actuó Elí. Si Elí hubiera actuado, hubiera dicho, hijos, ¿saben qué?
yo no sé, hermano, pero hubiera actuado con severidad. Se me van, los saco de aquí, se van. Es más, que se vayan para donde yo nunca más los vea, porque ustedes están deshonrando al Dios al cual me llamó, yo les sirvo. Ese es un principio de un hombre de Dios. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy, hermano? Que a veces dentro de las congregaciones, en X congregaciones, hoy, hermano, pareciera que muchos tienen algunos privilegios mejor que otros. A veces cuando se dice, no vayas a decir nada porque es el hijo del pastor. No vayas a decir nada porque es la hija del pastor. ¿Y qué? Aquí la justicia es pareja. Aquí al que se honra es a Dios. Aquí al que se honra es a Dios, no al pastor. El pastor merece respeto, claro, porque es una autoridad establecida por Dios, pero tampoco él no está sobre Dios. Entonces, ¿qué dice? Este hijo anda desordenadamente. ¿Sabes qué? Esto y esto va a pasar. Te vas. O qué sé yo, qué disciplina o qué se puede, pero hay que actuar. Entonces, el mensaje, Dios honra a los que le honran. ¿Qué pasa muchas veces? En muchos cristianos, hermano, le dan por su lado a los hijos. Le dan por su lado. Es joven, apenas empieza a vivir. Déjalo que experimente. Déjalo que él disfrute. Tú fuiste joven un día, le dice la esposa al hombre. Tú fuiste un joven, déjalo que disfrute. Sí, pero yo sin el Señor estaba, pero ahora yo conozco la palabra y voy a instruirle y le voy a decir, amigo, que no permito eso. Entonces, claro, dice el Señor, Dios honra a los que le honran. Entonces, rápidamente vemos en estos versículos que viene una sentencia. Viene la sentencia. Que Elí, hermano, lo destituyen del sacerdocio. Qué terrible que después de tener todas las promesas, después de tener, hermano, el privilegio que Dios le había dado, Dios diga, no tengo nada que ver contigo ya. Tú me menospreciaste, tú no me honraste como Dios. Entonces, viene la sentencia. Entonces quiero ir con usted rápidamente, hermano. ¿Cuál es una de las cosas, o podríamos decir de las más importantes en las cuales nosotros debemos honrar a Dios? A veces alguien pueda decir, honrar a Dios es ir a la iglesia. Eso es parte. Honrar a Dios es que yo cante un canto especial. Honrar a Dios es nada más y nada menos, escuche bien, mi amado hermano, honrar a Dios es obedecer lo que Él dice. Obedecer, porque mire, más adelante en estos versos que estamos leyendo, en estos versos, ahí el Señor le dice, ya por el tiempo, probablemente, aquí está. Mire, una de las razones por la cual nosotros, si decimos que honramos a Dios, debemos ser obedientes, pero no solo en lo que nos parece, no solo lo que a mí, hermano, me conviene. La obediencia debe ser total. La obediencia debe de ser, hermano, sin cuestionar a Dios. La obediencia debe decir, Señor, así lo quieres tú, amén, yo lo hago. Pero ¿cuánto creyente dice que honra a Dios y hace lo que se le da la gana? ¿Cuánto creyente, hermano, en lugar por decir algo, estar en la casa de Dios, hoy digamos que hay servicios, se van a hacer otras cosas, se van al estadio, se van acá, se van allá? Otros, en lugar de honrar a Dios, hermano, que hay mucho que hablar sobre esto, honrar a Dios. Ahora, no importa lo que diga la familia, no importa lo que diga el hombre, porque muchos dicen, ya te volviste fanático, ¿verdad? Ya te volviste religioso, ya te volviste loco, solo ahí quieres estar. No importa, yo lo que tengo que hacer es lo que dice la palabra, porque cuando yo honro a Dios, entonces Él me va a honrar. ¿Será que Dios va a honrar
a un hijo desobediente? De ninguna manera. En una familia estaría loco, chiflado el papá o la mamá que honren o que premien a un hijo desobediente, a un hijo irrespetuoso, a un hijo que le falta respeto a la madre o al papá. Entonces no lo van a honrar, o sea, no lo van a premiar. Entonces Dios dice: yo honro a los que me honran. Entonces la pregunta es, hermano, ¿cuánto nosotros estamos obedeciendo lo que Dios dice? ¿Cuánto estamos obedeciendo? Porque la palabra, hermano, la obediencia es que nosotros en totalidad yo hago lo que Dios dice. Yo quería hacer esto, Señor, pero como yo quiero obedecer a lo tuyo, yo me someto a esto. Señor, yo iba a tomar esta decisión, pero tú no me permites ir, no lo voy a hacer en obediencia. Entonces mire lo que dice aquí, hermano, siempre en 1 Samuel, pero en su capítulo, hablando, hermano, lo que es la obediencia, en su capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hay quienes se han quedado nada más con la liturgia, se han quedado nomás con la costumbre, se han quedado nada más con la tradición, que ya fui al culto, ya fui a la iglesia, ya fui a oír la palabra de Dios, pero de obediencia no hay nada. No está honrando a Dios. Vuelvo y repito, venir a la casa de Dios es parte, pero yo tengo que mostrar mi obediencia al Señor en todo, no importa donde te encuentres. No es, hermano, no es fácil, pero tampoco difícil cuando hay obediencia a Dios, hermano, a su palabra, a sus mandamientos, a las órdenes de Dios. Sabe que ese hombre y esa mujer no solo tienen agradado a Dios, sino que los van a honrar, los va a honrar Dios. Porque mire lo que sigue diciendo el verso. Dice, hermano, cómo se compara la desobediencia. El versículo 23. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Mire cómo ve Dios, hermano, la rebelión. Mire cómo ve la rebelión. Como pecado de ¿qué? De adivinación. ¿Será que hay adivinos dentro de las iglesias? ¿Será que hay, hermano, gente rebelde en las iglesias? ¿Será que hay gente, hermano, rebelde en los hogares? ¿Cuánto creyente rebelde? Podría decir, hermano, que es una mayoría. Conocen de Dios, conocemos de Dios, sabemos de Dios. Hermano, hemos recibido miles y miles de mensajes, palabra, enseñanza, pero ¿dónde está la obediencia? ¿Dónde está? Porque la obediencia, hermano, la persona hace la diferencia. Aquel que es obediente a Dios está honrando a Dios. Acuérdese de esto, porque hay quienes aparentan que obedecen, pero no, hermano, no lo están haciendo. Entonces mire cómo ve Dios, hermano, la rebeldía. Porque la rebelión es como pecado de adivinación. Así se ve la rebeldía. Así hay, hermano, jóvenes, mujeres, hombres, casados, solteros, hermano, qué sé yo, pero están rebeldes. Y uno dice, hermano, pero ¿por qué es que muchos no reciben la palabra? Porque están peleando. Adentro, hermano, a veces la palabra está llegando y cada persona siente que me están dirigiendo el mensaje, me lo está dirigiendo el pastor, y eso que no se haga. Rapidito empiezan con pero el que está en obediente dice: Padre, gracias. Padre, gracias, Señor, porque yo te he rogado y te he pedido que siempre, Señor, hables a mi vida, y hoy estás hablando de una manera. Entonces, cuando alguien, hermano, tiene esa rebeldía, rapidito, hermano, se nota, resalta. Entonces, cuando usted ve que
que una persona, usted quiere orar por él, le dice, mira, quiero orar por, ¿verdad? Y porque conoce de Dios, sabe de Dios, le dice, hermano, permítese orar. No, estoy bien así. Ahí está mostrando su rebeldía. Porque dijera, no, gracias, sí, ore por mí, porque es una bendición lo que va a pasar. Pero no, entonces aquí dice claramente, el pecado, dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Mire cómo ve Dios la desobediencia, mi amado hermano, como iniquidad e idolatría. Ay de aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por iniquidad. Hermano, usted sabe que debemos de consagrarnos, ¿sí o no? Pero estamos consagrados. Hermano, usted sabe que la Biblia nos enseña que hay que ayunar. ¿Ayunamos? No me da tiempo. Hermano, usted sabe que hay que orar. No me queda tiempo, fíjese. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Dice que hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por iniquidad e idolatría. La iniquidad es mayor que el pecado. ¿Por qué? Porque ya conoce, ya sabe lo que dice Dios, pero simplemente no lo hace. Pecado es aquel cuando uno está en ignorancia, hermano, y uno está en pecado. Pero entonces aquí dice el Señor, por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Estas palabras vinieron para Saúl, porque él desobedeció a la palabra del profeta de Dios. Entonces, aquí quiero ir con usted en esta mañana, mi amado hermano, y vamos a ver, por eso el Señor dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Me están honrando? ¿O solamente están nada más escuchando mis estatutos pero sin obedecerlos? Vaya conmigo rápidamente, hermano, a Malaquías, en el Antiguo Testamento. Malaquías, mire lo que dice sobre la honra. Malaquías en su capítulo 1. Malaquías, cuando lo tenga me dice amén. Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1, y vamos a estar en el versículo 6. Cuando usted lo tenga me dice amén, mi amado hermano. ¿Lo tenemos? Malaquías 1:6. Dios honra a los que le honran, pero muchos van a ser avergonzados porque no honraron al Señor. Por eso la palabra del Señor viene como advertencia, hermano, exhortación para nosotros. Dice aquí, el Hijo, versículo 6 de Malaquías 1, el Hijo honra a su Padre y el siervo a su Señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. A vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofrecéis a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Entonces, mire cómo el Señor le pone ejemplos. Mire cómo el Señor con signos de interrogación dice claramente ahí, hermano, a sus sacerdotes. Ustedes me menosprecian mi palabra. ¿Y cómo es menospreciar la palabra de Dios, hermano?
¿Cómo podemos menospreciar la palabra de Dios? Que oyendo la palabra, recibiendo la palabra, hermano, nos importe poco en ponerla por obra. Simplemente agarré un conocimiento más y ahí quedó, porque no hay obediencia. ¿Qué pasa cuando un padre le dice, hijo, ve a hacer tu qué hacer? Ay, no, ya sé lo que tengo que hacer. Hijo, ve a hacer tu qué hacer. Ay, no, ya sé. Sabe lo que tiene que ir a hacer, pero no lo hace. Entonces Dios dice, ¿será que no me menosprecian? ¿Será que me están honrando ustedes? Cuando la ley dice que me tenían que presentar un animalito sin tacha, que no fuera cojo, que no fuera ciego, sin ningún defecto. Ustedes lo saben bien, los sacerdotes, pero ¿qué me traen? Lo inmundo. Me traen lo ciego, lo cojo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos honrando a Dios? Hermano, a mí me importa poco lo que diga quien diga. Me importa poco, hermano, gente que se pone a hablar, hermano, a interpretar las escrituras a su manera. A mí me interesa poco eso, hermano, pero Dios dice, hermano, si ustedes me honran, ¿por qué no hacen lo que yo digo? Porque hay gente que dice, hermano, le voy a decir algo, dicho sea de paso. Muchos dicen, el diezmo fue en la ley, hermano, ya no hay que demás. Esa gente que habla así es porque ya, hermano, dejó la sana doctrina, hermano, o no conoce, o no se le ha revelado. Simplemente, hermano, ellos quieren encontrar un verso en el Nuevo Testamento que diga, darás el 10%. Hermano, si la palabra es, ya lo dice ahí. No me quiero meter ahí, pero hay un verso, dice, honra al Señor tu Dios con todos tus bienes. Honra al Señor y no esté preguntando. Porque la gente que no quiere dar y no quiere aportar, quiere escuchar a esa gente. Entonces, pero hermano, de todo hay. Yo lo único que quiero es obedecer a Dios. Dios lo dice en su palabra, yo lo voy a hacer. ¿Por qué solo queremos el beneficio de Dios? ¿Por qué solo que Dios me bendiga? Dice, que Dios me sane. Yo quiero que el Señor me sane, pero solo queremos el beneficio. ¿Por qué no hacemos lo demás que dice Dios? Si vamos a obedecer en todo lo que dice Dios. Aquí estos sacerdotes, ¿se puede usted imaginar que le traían al Señor lo inmundo? Lo que ya, hermano, apestaba, lo que ya no servía. Hoy en día, hermano, en este tiempo que Dios está pidiendo obediencia, pero ¿qué hace mucha gente? Quiero que, hermano, que estés en mi casa. Ahí envío bendición y vida eterna. No, dice, hoy yo hago esto. Voy cuando tenga tiempo. Obedecen cuando les conviene. Por eso, hermano, si vamos a obedecer a Dios, hay que, hermano, obedecerle en todo, no a medias. Los tibios serán vomitados. Es mejor ser frío o caliente, pero no tibio, porque tibio, ¿sabe qué es? Una mezcla de frío y caliente. Y Dios abomina las mezclas. Hay gente, ¿cuánta gente tibia? Hoy sí lo hago, mañana no lo hago. Dios dice, ¿me vas a honrar o no me vas a honrar? O sea, Dios entonces está pidiendo obediencia de su pueblo, que no solamente los que los conviene. Entonces aquí en el Malaquías, hermano, en este capítulo, los de Malaquías, dice, hermano, cuando el Señor les sigue diciendo a ellos, en la condición que están, les vuelve a decir aquí, hermano, en el versículo 9, ahora pues, no pediréis el favor de Dios para que se apiade de vosotros con tal ofrenda de vuestra parte. ¿Os recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Entonces, el Señor confronta a los suyos. Hermano, es que esto de honrar a Dios, no es nada más decir, hermano, voy a cantar un canto para la honra y la gloria de Dios. Hermano, esas son tradiciones. Y probablemente el que está cantando ese canto para la honra y la gloria de Dios es un chismosa, rebelde, desobediente. Mejor no cante. Mejor obedezcamos a Dios antes de hacer eso.
Antes de presentar cualquier sacrificio, antes, hermano, porque hay gente que, vuelvo y repito, hay gente que habla, hermano, de la palabra, habla re bien, mi hermano se desarrolla, hermano, Dios le ha dado, pero ¿sabe qué? No hay obediencia. No se le puede decir nada, que rapidito, hermano, salta como que le han picado ahí con algo, se pone, hermano, alebrestado rápido. Hermano, ¿dónde está tu obediencia? Obediencia a Dios. Entonces, es importante, Dios honra a los que le honran. Hay mucho que hablar de esto, pero dice también la palabra que el que se avergüence de él delante de los hombres, también Dios se va a avergonzar de él delante del Padre. ¿Cómo, hermano, es que hay gente que se avergüenza de hablar de Dios o decir que es cristiano o decir que representa a Dios? Hermano, les da miedo, les da temor, les da vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque no están bien con Dios, porque no andan en obediencia, porque no están entregados al Señor. Están, hermano, miren, medio zancochados. Están medio ahí, hermano, y cuando a veces le dice, ¿usted es cristiano? Hermano, les da pena. Entonces Dios dice, ¿te avergüenzas de mí? ¿Te avergüenzas de mí delante de los hombres? Yo me voy a avergonzar de ti también. Pero el que anda en obediencia, dice, hermano, tiene convicción y seguridad. Habla de Dios. No se ve, usted se hizo cristiano. Qué increíble, yo nunca hubiera pensado que usted se hiciera de esos locos, aleluya. Ya ve que tanto los criticaba, ya ve. Sí, pero Dios tuvo misericordia de mí. Y soy uno más de esos para la gloria de Él, porque Él me amó, porque Él me salvó, Él me redimió, Él me libertó de todo eso que yo estaba. No se avergüenza. Por eso es importante, mi amado hermano, dice el Señor, que debemos honrarle a Dios en todo. Entonces seguimos acá hablando sobre el punto que iniciamos en Primera de Samuel, que el Señor en el versículo 31 le sigue diciendo, mire lo que pasó aquí, en el versículo 31, he aquí, vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. Qué terrible sentencia, hermano. Sin embargo, a algunos de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra, pero todos los nacidos en tu casa morirán a la flor de la juventud. Mire qué terrible, hermano. Y eso es porque este era un sacerdote de Dios. Por eso es que, ¿sabe qué, hermanos? Por eso es que cuando alguien, hermano, se mete a un lugar donde Dios no lo ha llamado, Dios no tiene nada que ver. Pero cuando Dios ha levantado, ha llamado y ha puesto a ese hombre, hermano, a esa mujer en ese lugar, y deja de hacer lo que Dios le dijo que hacer, mire lo que puede acontecer, hermano. ¿Cuántos ministerios se han acabado? Mire, cuántos ministerios que, hermano, crecieron, y usted puede tal vez traer a memoria alguno, que estuvieron, hermano, pero se extendieron. ¿Y dónde está? Desapareció. Es triste, es lamentable. Mi amado hermano, escuche esto. Es triste, es trágico, es lamentable ver que así como Elí, el hermano, ha pasado en este tiempo, Dios levantó a hombres de Dios, los levantó, los respaldó, les dio unción, hermanos, se extendieron por acá y por allá, el ministerio creció, pero cuando venimos a ver ahora, esa persona, hermano, ese hombre que Dios levantó, hoy está, hermano, en una condición tan lamentable. Está que se está muriendo en una condición terrible. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hermanos, dejaron de honrar a Dios. Empezaron a crecer, hermano, a multiplicarse, empezó el ministerio a crecer. Mire, hay hombres de Dios que eran bien humildes cuando empezaron. Oh, hermano, humildes, sencillos, íntegros. Pero cuando fueron para arriba, hermano, se perdieron. Entonces, mire, y descuidaron lo que Dios les dijo. Descuidaron, se pusieron, hermano, se pusieron a cuidar la obra de Dios, cuando tenían que cuidar no la obra de Dios, sino la comunión con su Dios.
Porque la obra es de Dios. Dios guarda, Dios cuida de su pueblo. Pero la comunión con Dios la descuidaron. Y así mismo permitieron estas cosas. Mire lo que pasó aquí a Elí. Entonces, mire, le está diciendo el Señor, tus ojos se van a consumir llorando, viendo el sufrimiento de ellos. Qué terrible, ¿no, hermano? Y a veces dice uno, ¿qué más será? Entonces no dicen que Dios es bueno. Claro que Dios es bueno, mi amado hermano. Pero cuando Dios, hermano, le ha encomendado a alguien esto y empieza, hermano, a hacer lo que se le da la gana, entonces Dios lo llama a cuentas. Y el versículo dice, el versículo 32, y verás la angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, a algunos de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Y para ti esta será la señal, que vendrán en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Fines, en el mismo día morirán los dos. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Mire cómo, hermano amado, cómo es que alguien piensa que porque Dios lo llamó, hermano, ahí Dios me llamó y los dones y el llamamiento son irrevocables, sí. Pero cuando Dios decide hacer esto, hermano, ¿quién se puede levantar? Mire aquí los dos hijos, dice el Señor, van a morir un solo día, hijos de Belial, hijos del diablo. ¿Dónde se perdieron, hermano, estos tipos? Perdone la palabra, ¿dónde se perdieron? ¿Dónde se extraviaron? Dentro de la casa de Dios. Dentro de la casa de Dios. Y asústese con eso. A veces, no a veces, en muchos lugares, en las casas de Dios, donde se debería de haber santidad completa al Señor, a veces ahí hay gente que se está perdiendo. Gente que se está perdiendo. Estos dos hijos de Elí, dice que agarraban a las doncellas y fornicaban con ellos dentro de la casa de Dios. Hay hermanas casadas que se fueron y se metieron con otro hombre casado, porque el hermano fue muy amable con ella, porque el hermano la atendía mejor que su esposa. Y eso lo digo porque eso ha pasado en muchos lugares, ¿verdad? O viceversa, hay hombres casados dentro de la casa de Dios que andan, hermano, piropeando ahí a una hermana y que es casada. Es que no, hermana, no me va bien con mi esposa. Es que, mire, mejor ahora que la veo a usted. Y uno dice, eso no está sucediendo. Claro, si no vamos a 1 Corintios capítulo 5. Dice ahí la palabra, hermano, asústese con eso. Dice Pablo, al tal ya lo entregué a Satanás. ¿Por qué? Porque tenía relaciones sexuales con su madrastra, con la esposa de su papá. 1 Corintios capítulo 5, lo puede leer usted. Entonces, dentro de la misma casa de Dios, pero mire qué pasó. Aquí es de actuar. Aquí es, hermano, de ser, cuando tiene que ver con cosas así, debe de ser, hermano, estricto, cortante con eso. Pero a veces, hermano, lo dejan pasar. A veces, hermano, lo consienten el pecado. Lo consienten, hermano, esto es que este es mi amigo, es que ya nadie va a saber. Así, a la larga van a haber problemas y va a ser de gran vergüenza. Pero, hermano, voy terminando con este punto. Dios te va a honrar a ti. Dios me va a honrar a mí. Pero depende cómo yo estoy obedeciendo a Dios. Depende cómo yo estoy, hermano, entregado a Él. Que estoy haciendo lo que Él dice, no lo que a mí me parece. No lo que a mí, hermano, me cae bien. No lo que yo siento en mi corazón hacer. No. Es lo que Dios dice. Y si hablamos de obediencia, hermano, esto
agarra demasiado, hermano, lo que es la obediencia. Cubre, hermano, en todas las áreas. Tenemos que nosotros ser obedientes en todo. Hermano, pedir perdón. Hermano, consagrarte en apartarte para Dios, en ser santo como Él es santo. Esa es obediencia. En honrar a Dios con tus bienes, en honrar a padre y madre, porque esto es un mandamiento con promesa. Hay que honrar, hermano, al que honra merece. Entonces, esto abarca muchísimo, pero es importante, hermano, que nosotros entendamos que la obediencia. Entonces, alguien puede decir, ¿de qué manera, verdad? ¿De qué manera puedo yo tal vez deshonrar a Dios? Si yo conozco de Dios, yo hago esto, hago lo otro. Probablemente no te humillas. Probablemente hay mucho orgullo, arrogancia y altivez en tu corazón. Y por eso quieres continuar en esa condición. Pero Dios dice, el Señor dice, hermano, que Él dice, humillaos pues bajo mi mano poderosa, yo los exaltaré a su debido tiempo. El Señor dice que Él atiende al humilde, al que se humilla, mas al altivo lo ve de lejos. Entonces, si yo digo, ¿de qué manera estoy deshonrando a Dios? Eres rencoroso, ¿verdad? Eres una persona que no reconoce esa autoridad sobre ti. Quieres ser independiente, quieres ser liberal, quieres hacer lo que tú quieres. Es que yo no tengo, como dijo alguien hace tiempo, hermano, dijo, mi pastor es Cristo y yo no reconozco a ningún pastor en la tierra. Pues eres un rebelde. Eres un rebelde y de los más pesados. ¿Por qué? Ciertamente el Señor dice, Él es mi pastor, pero Él estableció ministerios, Él estableció autoridades. Alguien que no reconoce una autoridad es un rebelde. A ver, hermano, pasémonos una luz en rojo y que esté la policía ahí. Soy cristiano, no me tienen que decir nada. Me la paso en rojo, ¿qué va a pasar? Resista la autoridad aquí en la tierra. Hagan una macanía, si no es que una balaceada. ¿Por qué? Porque es rebelde a la autoridad. Es igual en lo espiritual. Entonces, rápidamente, si vamos a honrar a Dios, porque hay mucho que hablar, el tiempo se me va, ¿debo yo honrar a Dios continuamente, dándole a Él alabanza y adoración, dándole a Él, hermano, en todo tiempo, en momentos de escasez, en momentos difíciles? Señor, tu nombre sea glorificado, tu nombre, Señor, sea alabado. Señor, en mis labios hay una alabanza para ti. Cuando hay dolor, cuando hay angustia, cuando está pasando un momento difícil, hermano, empieza a adorar a Dios. Dice la Biblia que Job perdió su familia, sus propiedades, todo. ¿Qué hizo? Se postró y adoró a Dios. Eso es honrar a Dios. Pero ¿qué pasa cuando nos está yendo mal? Empiezan a renegar, a quejarse. No, hombre, yo no sé por qué solo a mí me pasa esto. Si antes yo en el mundo me iba mejor. Cuando no era cristiano no tenía problemas. Ahora que soy cristiano, ya ni para... Empieza, hermano, a quejarse. Entonces, estamos deshonrando a Dios. Hay que honrar a Dios. En momentos difíciles, en momentos, hermano, que la cosa está difícil, póstrate y adórale. Señor, bendito eres. Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Honró a Dios, no desacreditó el nombre de Dios. Entonces, viene el tiempo de la honra. Acuérdese de esto. Viene el tiempo de la honra, o por decir la premiación. ¿A quienes, hermano, los van a honrar con todas las de ley? Los van a honrar. A otros, hermano, los van a avergonzar. Otros van a quedar allá, hermano, donde está el lloro y el crujir de dientes. Pero Dios dice, yo honro a los que me honran. No importa. A veces dice, pues sí, que eso era para un sacerdote, era, ¿verdad?, un llamado a un ministerio. Aquí la honra es pareja.
Tanto tengo que honrar usted a Dios como yo tengo que honrar a Dios en todo. Entonces, para ir terminando, debemos honrar a Dios con nuestras palabras. Hermano, ¿qué sale de tu boca cuando algo no anda bien? ¿Qué decimos? ¿Qué pasa? ¿Qué palabras salen? De repente cuando nos están, hermano, injuriando, cuando nos están provocando a ira, ¿qué palabras salen de nuestra boca? Si honro a Dios, yo tengo que honrar a Dios en ese momento. Vemos el ejemplo de Cristo. Dicen, a ver, lo escupieron. Hermano, ¿quién aguanta que le escupan la cara? ¿Quién? A Jesús lo escupieron. Y dijo, a ver, profetiza. A ver, habla, ¿quién lo hizo? Dice que él no abría su boca. Entonces, ¿cuándo la abrió? Cuando debió hablar, hermano. Cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, debemos honrar a Dios. Señor, toda esta semana tuve unos malos pensamientos, Señor. Toda esta semana, puros pensamientos lujuriosos, lasciviosos. Señor, no te estoy honrando con mis pensamientos. Ayúdame. Yo que en mis pensamientos que more tu palabra, renueva mi mente, Señor. Yo quiero honrarte, Señor, porque a veces puede haber mucha malicia en los pensamientos, en la mente del hombre. Y a veces por eso no entiende la palabra, no se le queda la palabra porque hay, hermano, hay esos estorbos, Señor, en mi mente están todos estos pensamientos y vuelven a venir. No te estoy honrando, Señor, con mis pensamientos. Acuérdese que la palabra llega hasta lo más profundo. Entonces, para terminar, yo debo de honrar a Dios con mis bienes materiales. Algo que, como vuelvo y repito, a muchos no les gusta. Solo queremos lo bueno, los beneficios de Dios. Pero cuando se habla de esto, no. Empiezan a sacar versículos, hermano, a estirar versos que no van. Empiezan a darle mala interpretación a las escrituras. Empiezan a decir lo contrario a la palabra. Pero gente así, hermano, no hay que perder el tiempo. Porque aquí dice, mire, si voy a honrar a Dios, dice, hermano, Proverbios 3:9, dice, el ofrendar, o sea, dice, honra al Señor con tus riquezas, con las primicias de todas tus cosechas. Tus graneros se llenarán de trigo y tus bodegas rebosarán de vino. Honra al Señor con todas tus riquezas. No lo que me sobra. No, si me sobra yo le doy. Dios no es limosnero. Dice, con las primicias, con lo primero, yo voy a honrar a Dios. Si honro a Dios, lo primero es para Él. A mí no me importa lo demás. Que me digan que lo primero es para Dios, porque yo honro a Dios. No me interesa lo que digan acá o allá. Ahí dice claramente. Es que hay gente que quiere encontrar, hermano, un verso en el Nuevo Testamento que diga, darás el 10% como dice el Antiguo Testamento. Ya lo dice la palabra, hermano, hay versos, pero no ese es el tema hoy. Entonces dice, honra al Señor con tus riquezas, con las primicias de todas tus cosechas. Tus graneros se llenarán de trigo y tus bodegas rebosarán de vino. Termino con esto. ¿Cuál es la causa, hermano amado, de que hay mucho cristiano, de mucho creyente que dice, Señor, pero si diezmo, ¿por qué es que no tengo esa abundancia? Señor, si es que doy, pero ¿por qué es que no tengo esa abundancia como dice acá? ¿Sabe por qué? Porque su prioridad no es dar como dice el verso aquí. No, hermano, honra al Señor sobre todas las cosas. A veces dice, así me alcanza, apenas ajusté para darlo. Dice, como dijo un hermano hace muchos años, que me decía, mira, fíjate que estoy, ¿cómo se llama? Decía, usó una palabra, pero dijo, estoy en deuda con el Señor, me dijo. Fíjate, me dijo que tengo, siempre digo que voy a dar, me dijo que voy a dar, y tengo 3 años que le debo al Señor los diezmos. Hermano, cuando alguien habla de esa manera, sinceramente uno dice, hermano, arrepentite, convertite, hermano.
¿Cómo vas a hacer semejante cosa? Bueno, la Biblia dice que Dios es dueño del oro y la plata. Él no necesita nuestro dinero. De Él es la tierra y su plenitud, los que en Él habitan. Esto es por obediencia a lo que Dios dice. Y obedezco lo que Dios dice, honra todo. Entonces, ¿por qué muchos no tienen? Porque su prioridad no es primero eso. Su prioridad es sus cosas personales. Su prioridad es su familia. Su prioridad son sus hijos. Su prioridad es su carro. Su prioridad, hermano, es el chucho. Si me sobra, yo doy. Por esa razón es que no es prosperado. ¿Por qué? Porque lo de Dios lo deja, si le alcanza, si hay. Si no, no. Pero cuando aquí dice la palabra que, hermanos, de las primicias, o sea, de lo primero está el Señor. Entonces, como le decía al principio, honrar al Señor no es nomás decir yo honro al Señor. No, esto requiere, hermano, de que nosotros todos en general nos ciñamos y decir, Señor, realmente te estoy obedeciendo en todo. Porque hay cosas que yo estoy haciendo, pero no están conforme a tu palabra. Hay cosas que yo dispongo y hago, voy allá, hago aquí, estoy allá, me voy a meter en un lugar acá, hago aquí, después estoy en problemas. ¿Y por qué le pasó esto? ¿Por qué se fue esto? Mano, mire, rapidito termino con esto. Alguien no tenía cómo ir a un retiro. No tenía cómo ir a un retiro. Dinero para pagar. Pero vino alguien y le dijo, ¿usted quiere ir? Sí, yo tengo hambre, tengo anhelo de ir a escuchar la palabra. Se lo pago, váyase al retiro. Váyase. Pero antes del retiro le salió una oferta. Le salió una oferta que hermano, le iban a llevar a pasear, lo van a llevar a pasear. Y dijo, ¿por qué vas a dejar de ir al retiro por ir a un paseo? ¿Por qué vas a, hermano? Y no fue al retiro, cambió. Cuando es prioridad Dios, hermano, no importa quién venga. Esto está para eso, yo lo voy a hacer. ¿Qué pasó, hermano, en eso que lo llevaron? Por misericordia de Dios, no le pasó algo grave. No lo puedo decir, ¿verdad? Pero no le pasó algo grave. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, con cualquier cosita cambiamos lo de Dios. Pero si mi prioridad es Dios, yo no. No, hermano, a mí me han dicho, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no cambia tal día de servicio? ¿Para qué? No lo voy a cambiar. Eso es para el Señor. ¿Por qué no cancela esto? No lo voy a, porque eso es el tiempo de Dios. Ahí está que no me importa cómo lo diga. Pero ¿sabe qué? Hay que honrar a Dios en todo, mi amado hermano. Entonces, el tiempo viene en el cual Dios, hermano, honrará a los suyos. Entonces, termino con este versículo. Dice, no se afanen por nada, más bien oren por todo. Presenten a Dios sus necesidades y después no dejen de darle gracias, hermano, por su respuesta que Dios va a hacer. Amén. Entonces, mi amado hermano, terminamos diciendo que Dios quiere, hermano, Dios quiere que tú y yo le honremos. Dios demanda, hermano, obediencia. Dios demanda obediencia. Dios quiere todo o nada, pero nada a medias. Nada a medias. Hermano, los que se caen a medias van a ser vomitados. Entonces hay que atender lo que Dios dice, basando aquí, hermano, lo que hablamos en estos personajes, de que lo que le pasó a Elí, honró más a sus hijos. ¿A quién estamos honrando más, hermano? ¿A quién estaremos honrando más hoy? A mi esposa. No, es que si tengo que pedirle permiso a mi esposa para ir al servicio, porque si no, no quiero problemas con ella. O viceversa al esposo. Es que aquí están ahorrando más. A mi hijo, es que mi hijo no puede ir y no podemos dejarlo solo. ¿Por qué? Es que mi hijo necesita esto y mi hijo no. Honremos a Dios. Honremos a Dios. Hay quien, hermano, servía a Dios cuando estaba soltero, bien entregado, sirviendo a Dios. No se perdía ninguna actividad, estaba activo, pero nomás se casó, ya no llegó a la congregación. Y le preguntó al pastor, hermano, ¿y por qué dejaste? Es que me nació mi niño, tengo que estarlo cuidando. Y mi niño, o sea que tu niño te vino de estorbo, no de bendición. Entonces se pueden cambiar fácilmente las prioridades. Pero si honro a Dios, yo tengo una plena decisión de decir, hermano, esto no cambia. Esto no cambia, no importa que llueva, que truene, que relampaguee, que vaya un terremoto, hermano. Que mire cómo está. No importa.
Claro que a veces hay cristianos que son circunstanciales. Depende cómo está el clima. No puedo ir, me voy a resfriar. En mucho calor, hermano, me voy a desmayar. Que no he comido, hermano, no puedo ir. Siempre hay una excusa. Pero cuando nosotros nos decimos honrar a Dios, Dios te va a honrar. Dios te va a honrar de una manera que no te lo imaginas. Dios, viene esa honra en que el Señor va a hacer, pero también aquí en la tierra Dios te honra. Dios te honra de una, de otra manera, pero hay que hacerlo, mi amado hermano. No hay que permitir, hermano, que otras cosas ocupen el lugar que Dios dijo que es para él. Amén. Ahí donde está, levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, una vez más ha sido expuesta. Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre, que todos los que hemos recibido esta palabra, Señor, hay mucho más que decir sobre de esto, Padre. Pero tú mereces honra, Señor, porque eres Dios, porque eres nuestro Padre, porque eres nuestro Señor. Mereces honra de tus hijos, mereces honra, Señor amado. Y esa honra se demuestra en obediencia, en entrega a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que cada uno de nosotros obedezcamos lo que tú dices, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, no, Señor, deshonremos tu nombre, Señor, sino que honremos en todo momento, Señor, para que tú estés agradado con nosotros, Señor, para que seamos de tu agrado, Señor bendito, para que no nos apartemos avergonzados de ti, Señor, sino que, Padre, tú vas a decir: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En el nombre de Jesús bendigo la vida de mis hermanos, los que reciban esta palabra, Señor, allá donde llegue esta palabra, lo pueden escuchar de mañana, de tarde o noche. Los bendecimos y que tu palabra no regresa a ti vacía, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.